En esta clase veremos lo que será la agregación de estos datos a la tabla detalle venta. Nos dirigiremos a programador, Visual Basic y escribiremos una comilla simple, indicaremos agregar datos a detalle a la hoja de venta. Entonces, lo que vamos a hacer es realizar un bucle for para poder agregar todos los datos de esta columna, porque son 6 datos que tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para explicar cómo funciona el bucle for, vamos a crear un nuevo procedimiento. Indicaremos bucle for. Aceptamos. Voy a indicar, por ejemplo, for, que es el nombre del bucle, y que sería el valor. Si le indicamos igual a 1, entonces le estamos indicando que i va a empezar en 1. Y si indicamos to, le estamos indicando hasta un número dado. Tiene que ser un número. Por ejemplo, indicaré hasta 3. Acepto, indico next. ¿Por qué? Porque le estoy indicando que al momento que ingrese al código que haya dentro de esta sección, va a seguir ejecutándose hasta que llegue al tope 3. Por ejemplo, voy a indicar que me muestre mensaje box, dos puntos, número, por ejemplo, número, ejecución número, ejecución, por ejemplo. Y el i sirve para concatenar y le indicaré el i, la letra i. Entonces va a empezar en el 1 y va a terminar en el 3. Y me va a mostrar un mensaje o un cuadro de diálogo. Lo voy a ejecutar. Me voy a dirigir a ejecutar. Y como ven, tengo el número de ejecución, empieza en el 1. Acepto. La siguiente ejecución es el número 2. Y la siguiente ejecución es el número 3. Y ahí termina. Entonces, el bucle for empieza en número dado y termina en otro número que nosotros estemos especificando. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, para ello, vamos a obtener la cantidad de elementos de esta tabla. Para ello, vamos a escribir lo siguiente. For i va a empezar en 1 hasta, indicaremos set el nombre de donde está la tabla, que es formulario, que es el nombre de la hoja. Cerramos punto list objects, que nos liste los objetos, pero de la tabla. ¿Cómo se llama esa tabla? Es diseño FRM detalle venta. FRM detalle venta, cerramos punto list rows.count, que sería la forma que nos va a contar y nos va a devolver un valor de ese conteo de todos los datos en las filas que hay en esta tabla FRM detalle venta de la hoja formulario. Y no olvidemos agregar el next. Entonces ya tenemos que nos va a contar todos los datos y va a empezar en 1. En este caso siempre va a empezar en 1 cuando nos va a contar los datos, porque vamos a tener que agregar en una celda de una tabla. Entonces vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí, pero estos datos va a ser diferente porque vamos a agregar los datos de la tabla FRM detalle venta. Entonces vamos a indicar punto range with, sería with, ¿en qué hoja? Vamos a agregar en detalle de venta. El nombre de la hoja es detalle de venta.
igual vamos a indicar que nos liste los objetos, pero que sea esta tabla, que es TBL detalle venta. Entonces TBL detalle venta, cerramos, punto, que nos liste las filas y nos agreguen esas filas. Y cerraremos este bloque width. Y ya tenemos. Ahora vamos a agregar en esta tabla un rango. Ese rango sería las columnas. Estamos indicando en la columna 1, agrégame este dato. Entonces vamos a indicarle punto range. En la columna 1 va a ser range punto, y vamos a cerrarlo para saber de dónde vamos a sacar el rango. En la columna 1 de detalle de venta se encuentra el código de la venta. Entonces el código de venta era txt código de venta. Y queremos txt código de venta. Muy bien. Ahora vamos a agregar la columna 2. Detalle de venta, la columna 2 es producto. Pero producto está en esta tabla. ¿Cómo lo podemos agregar? Entonces ahí va a ser el uso de el bucle for. Y nos vamos a ayudar del bucle for. Entonces le indicaremos punto range 2 igual. Para poder tener acceso a esa tabla tendríamos que indicarle, muy similar a esta sección, ¿sí? ¿En dónde se encuentra esa tabla? En la hoja formulario, ¿no? Entonces, en la hoja formulario se encuentra esa tabla. Formulario.list. ¿En qué nombre tiene esa tabla? Era FRM detalle venta. Entonces va a ser FRM detalle venta punto list rows punto ítem. Ítem es cuál es el ítem de la tabla que vas a agregar. Si yo me dirijo a mi tabla, veo que este es el ítem número 1, el ítem número 2, el ítem número 3, hasta este ítem. Entonces, si yo empiezo en 1 y voy a seguir hasta terminar el conteo de esta tabla, entonces estoy indicando que me agregué el ítem número 1 hasta terminar esta tabla. Entonces va a empezar desde 1 y 1 es el i. Entonces le indicaré i punto range. Range en esta sección es el número de columna. Entonces producto, el código producto no se encuentra en la columna número 1. Si se dan cuenta, código en la columna número 1 de esta tabla. Entonces le indicaré columna número 1. Muy bien, ya tengo. Ahora me faltaría para precio, cantidad, descuento y subtotal. Entonces vamos a copiar esos códigos para agregar. Entonces range, indicaremos veremos en la columna 3, en la columna 4, en la columna 5 y en la columna 6. En la columna 2 ya lo tenemos. La columna 3. La columna 3 es precio. Y precio en esta tabla se encuentra en la columna 3. Entonces le vamos a seleccionar que se encuentra en la columna 3. Muy bien. Ahora nos falta la columna 4 de detalle de venta, que es la cantidad. La cantidad se encuentra en 1, 2, 3, 4. En la columna 4 de esa tabla. 4.
Nos falta descuento. Descuento se encuentra en la columna 5 de esta tabla. 5. Y por último, el subtotal se encuentra en la columna 6 de esta tabla. 6. Entonces ya tenemos nuestra información. Entonces va a empezar desde la fila 1 hasta el último valor o la última fila que tenga esta tabla. Y nos va a devolver el número de filas que tiene esa tabla. Y nos va a hacer todo este código repetidas veces hasta llegar a la última fila de esa tabla. Ahora vamos a ejecutar este código. Indicaremos unos descuentos, por ejemplo el 2, 3, 5, a todo 5% hay que indicarlo. Muy bien, ya tenemos el descuento. Ahora vamos a agregar. Indicaremos agregar, nos dirigimos a venta, ya tenemos nuestros datos. En detalle de venta, vamos a ir en la parte última y ya tenemos. Si nos damos cuenta, un ítem, 2 ítems, 3, 4, 5, 6. Si yo me dirijo aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces ya tenemos nuestros ítems ya guardados. Como se dan cuenta, son similares. Ya tenemos nuestra venta guardada.